queridos, hermanas queridas, en este tiempo a muchos de nosotros se nos ha hecho difícil transitarlos desde que comenzamos con la cuarentena allá, si no recuerdo mal, por el día 19 de marzo de este año. Y lo hemos estado sobrellevando el día a día, algunos más afianzados en la fe, otros quizás más zigzagueantes en el seguimiento de Jesús, y otros abandonados completamente en lo que cada día deparaba en nuestras vidas. Debemos recordar que hay varios textos que en la palabra de Dios hablan sobre el don de la fe, pero que hay uno que me gusta particularmente, que es el de Hebreos 11, que dice en el versículo 1, la fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Nosotros cuando comenzó esta situación no teníamos ni siquiera idea de lo que íbamos a vivir, de lo que iba a suceder. Sin embargo, con nuestra mirada puesta en Jesús y en el día a día, más allá de los niveles, si podemos decir entre paréntesis, que cada uno de nosotros tenía como gracia de Dios de fe, porque también hay que entender que la fe es una gracia, pero también es una disponibilidad de parte del hombre que abre su corazón a acoger ese don de Dios, esa gracia de Dios. Bueno, cada uno de nosotros no sabía qué iba a suceder desde que comenzó la cuarentena y han transcurrido ya varios días. Si no recuerdo mal, nuevamente, más de 200. Entonces, sin duda podemos decir que cada uno de nosotros, por la fe en Cristo Jesús, hemos ido caminando día a día. Si seguimos avanzando en el texto de Hebreos, en el capítulo 11, vamos a notar que en cada uno de los versículos hay algo extraordinario que dice, por la fe de Abel, por la fe de Enoc, por la fe de Noé, por la fe de Abraham, y sigue sucesivamente. Hasta llegar al versículo 13 que dice, la muerte los encontró a todos firmes en la fe. No habían conseguido la promesa, pero de lejos la habían visto y contemplando con gusto reconocieron que eran extraños y viajeros en la tierra. Esta es nuestra condición también, hermanos, no fue la de nuestros antepasados tan solo únicamente, es la de hoy para cada uno de nosotros y es también la condición para aquellos que vivirán en la fe los que vendrán detrás nuestro. Entonces, ¿por qué tratamos el tema de la fe? Porque creo que es muy importante, porque la fe más que nada se vive en una confianza total en la fidelidad a Dios. Ustedes recordarán un texto en Mateo 6, 30, 34. En este texto dice a partir del versículo 30, y si Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Parece como una palabra muy dura, ¿no es así? Algunas veces pareciera ser más fe en el seguimiento a Jesús y a veces no tanto. Porque este seguimiento a Jesús, ¿qué significa? Que en el día a día aparecen situaciones imprevistas que no forman parte de nuestra rutina y que entonces nos hacen temblequear muchas veces. Desenfocamos nuestra mirada de Jesús y al desenfocar nuestra mirada de Jesús, entonces entramos en ansiedad, entramos en preocupación, entramos en querer arreglar las cosas únicamente a nuestra manera, cuando sabemos que la única manera de arreglar las cosas es cuando volvemos a centrar nuestra mirada en Jesús y a sus pies podemos presentar, ¿no?, todo lo que cada día necesita para seguir viviéndolo en fe en Cristo Jesús. O sea, no solo es la confianza en su fidelidad, también es la confianza en su misericordia. O sea, Jesús, a aquel que cree en Él, le será dado todo por añadidura. Y también nos dice en Primera de Juan, nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Entonces, por fe seguimos avanzando, por fe seguimos viviendo el día a día, por fe que, nuevamente lo diré, es gracia, pero que también por el hecho de creer en Cristo Jesús, nosotros vivimos el día a día como resucitados. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto de vivir como resucitados? Y yo a veces siento como una carga, una mochila tan grande sobre mis espaldas y la verdad que a veces es demasiado pesada y no veo un horizonte claro. Bueno, vieron, en versículo 11 dice,
La fe es la manera de tener lo que esperamos y el medio para conocer lo que no vemos. No sabemos, uno puede tener una enfermedad y no sabe si esa enfermedad podrá salir airoso. A veces sí, a veces no, porque en eso está la voluntad de Dios también. Pero sí está el hecho de esa enfermedad y la vida de uno ponerla a los pies del Señor, y Él se encarga en ese momento de cruz, ese momento de sufrimiento. No vemos, no sabemos qué ha de pasar. Pero sabemos sí que Dios está, y sabemos que todo lo que vivimos es redimido por Dios, es redimido por Jesús. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Nosotros podemos vivir como resucitados. Le podemos dar un sentido a lo que vivimos cada día, y eso es gracia también. Y por último, en creer en sus promesas. Si nosotros creemos en las promesas del Señor, Él dijo, hay una que a mí me gusta muchísimo, en Mateo 28, al finalizar el capítulo, y ya al finalizar el libro de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de este mundo. Entonces, y así como esta podemos encontrar un montón de palabras más que hablan sobre las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros creemos, o sea, confiamos en su fidelidad, en su misericordia y en las promesas, o sea, para esto tenemos que conocer la palabra de Dios, leerla. Con eso es el motor a través del cual podemos seguir andando por fe en la vida. Y esto de motor, entre comillas, ¿quién puede ser en nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos lleva en el día a día a seguir caminando en el seguimiento de Jesús. Y ahí con esto quisiera cerrar. Es importante darnos cuenta que podemos vivir como resucitados, y que a veces uno dirá, uy, pero a veces se me escapa la alegría, se me va la paz, no pierdo el horizonte, no veo la esperanza, no le doy sentido a todo lo que estoy viviendo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso es desde nuestra manera de ver las cosas. Cuando nosotros miramos a Jesús, el Espíritu Santo, que es el Consolador, viene a tomar todos estos pensamientos que nos bloquean, viene a sacar todo lo que nos hace sentir mal, y entonces todo eso hace que nosotros a su vez, al corrernos de ese lugar porque tenemos la mirada puesta en Jesús, podemos ir a consolar a otros. Porque lo que recibimos por el Espíritu Santo es una consolación tan fuerte, tan grande, que se llama consolación sustancial, que nos activa en la fe, que nos hace creer más allá de todo lo que otros nos digan, más allá de lo que en un principio yo haya creído. Entonces, hermano y hermana, hay una persona que, dos místicos. Una es Santa Teresa, y ustedes seguramente en algún momento habrán conocido o escuchado esta poesía que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta en nuestra vida, solo Él puede darnos la gracia de sentirnos consolados. Y por último, un campeón también de la fe, que es el Padre Pío. Y sobre la fe dice lo siguiente: el más bello acto de fe es el que se realiza en medio de la oscuridad, en medio del sacrificio y con un gran esfuerzo. Que el Señor nos conceda la gracia, hermano y hermana querida, de poder vivir como resucitados en este camino de fe, que es el camino de todos y cada uno de nosotros, no solamente de los santos. Yo mencioné a Santa Teresa, al Padre Pío. Cada uno de nosotros, en todas las actividades que realiza, familiares, laborales, estamos llamados a ser santos como nuestro Padre del Cielo es santo, así lo dice la palabra de Dios. Así que vivamos con esta gracia que tan solo el Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, por el Espíritu que habita en nosotros, nos puede dar, de sentirnos consolados para consolar, hermanos.